Capítulo 141. La principal razón por la que la batalla con Hanzo no se convirtió en una pelea a muerte contra bestias invocadas fue el veneno de la salamandra de Hanzo, capaz de matar a casi todo lo que se acercara, incluyendo bestias invocadas. El antídoto de Tsunade estaba diseñado específicamente para uso humano. No tenía suficiente para tratar con seguridad a criaturas enormes como Gamabunta y Katsuyu. Así que los Sannin tuvieron que enfrentarse a Hanzo solos. En cuanto a la serpiente de Orochimaru, Yamata, fue una de las muchas creaciones únicas de Orochimaru. Al observar el desarrollo de la batalla, Jiraiya no pudo ocultar su asombro. A pesar de sus heridas, estaba tan absorto en lo que acababa de presenciar que pareció olvidar su propio dolor. Había visto a Orochimaru invocar una serpiente, inyectarle el antídoto de Tsunade y luego enviarla con la espada Kusanagi para que la apoyara. Pero lo más extraño fue cuando la serpiente desapareció. ¿Pueden las serpientes volverse invisibles?, murmuró Jiraiya, desconcertado. Tsunade parecía igualmente atónita. Había visto a la serpiente negra antes durante su misión en el país de los remolinos, pero no se había percatado del alcance de sus habilidades. La forma en que parecía mimetizarse con el entorno, desaparecer y reaparecer, era algo que jamás había visto. Esta serpiente no solo puede hablar, sino que también tiene técnicas de inmovilización y camuflaje, preguntó incrédula. Orochimaru, al notar sus expresiones, se encogió de hombros con indiferencia. No es invisibilidad. Es solo un camuflaje que cambia de color. ¿Cambio de color? ¿Como un camaleón?, preguntó Jiraiya, entendiendo rápidamente. Pero el concepto sonaba ridículo. ¿Podría una serpiente realmente adaptar las habilidades de un camaleón? ¿Hablas en serio?, preguntó Tsunade, todavía dubitativa, aunque lo había visto con sus propios ojos. ¿Por qué iba a mentir?, respondió Orochimaru con una sonrisa burlona. Yamata puede cambiar de color, inmovilizar objetivos, usar veneno anestésico e incluso realizar una liberación tierra básica. Jiraiya y Tsunade lo miraron sin palabras. Totalmente despreocupado, Orochimaru continuó su explicación, compartiendo abiertamente detalles que había ocultado incluso a Hiruzen y Danzo. Con el paso de los años, había mejorado las habilidades de Yamata mediante una cuidadosa experimentación. El camuflaje de la serpiente se inspiró en los camaleones, utilizando chakra para mimetizarse con su entorno. A diferencia de los jutsus de invisibilidad típicos, el camuflaje de Yamata era más efectivo, especialmente contra quienes carecían de habilidades sensoriales especiales. Cuando se entrena y se potencia con chakra, una serpiente puede superar la capacidad natural de camuflaje de un camaleón, explicó Orochimaru, imperturbable. Para Yamata, cambiar de color es una habilidad activa que consume chakra. Pero es útil cuando llega el momento oportuno. Además del camuflaje, Yamata fue mejorado con un veneno anestésico que podía paralizar a sus objetivos y una técnica de liberación tierra modificada, adaptada específicamente para una serpiente. Orochimaru había modelado esta habilidad basándose en el puño de roca de tierra de Iwa, lo que le permitía a Yamata formar escamas de roca de alta densidad, entrelazadas con minerales metálicos, para su protección. Esta armadura fue la razón por la que la hoz de Hanzo no logró partirlo en dos antes. Hanzo había asumido que era una simple serpiente, así que su ataque fue casual. De haberlo sabido, el resultado podría haber sido diferente. Pero por ahora, Yamata había sobrevivido y cumplido su misión. A pesar de su cautela, Hanzo no detectó la presencia de la serpiente hasta que fue demasiado tarde. Al fin y al cabo, las serpientes eran de sangre fría y sus movimientos sutiles. Una vez camuflado, era casi imposible detectar a Yamata sin habilidades sensoriales especializadas. Incluso Hanzo fue tomado por sorpresa, comentó Orochimaru con un dejo de satisfacción en su voz. Mientras tanto, Hanzo recibía la ayuda de un puñado de ninjas de la lluvia, quienes estaban tan asombrados como él. Increíble, incluso el señor Hanzo, susurró uno de ellos, conmocionado. ¿Quiénes son estas personas? El otrora imponente semidios del mundo ninja parecía conmocionado, su mente aún estaba dando vueltas por la batalla. «Alto aquí», ordenó Hanzo de repente, indicándoles a sus subordinados que se detuvieran. Lo bajaron con cuidado bajo un gran árbol, donde se sentó, reclinándose y contemplando la lluvia, dejándola caer sobre él. El efecto del jutsu de inmovilización había desaparecido hacía tiempo, pero el peso mental de la batalla aún persistía. Mientras permanecía sentado, sus pensamientos regresaron al extraño encuentro con la serpiente de Orochimaru. Después de tantos años en la cima, enfrentarse a estos tres jóvenes shinobi le había hecho reflexionar. No eran oponentes comunes.
Eran extraordinarios de maneras que no había previsto. El Sannin de Konoha, murmuró, casi para sí mismo, mientras cerraba los ojos y dejaba que la lluvia goteara por su máscara de gas. Al otro lado del campo de batalla, las fuerzas de Konoha habían logrado una victoria decisiva. El ejército ninja celebró, aliviado de que las intensas batallas finalmente hubieran terminado. Los oficiales dieron órdenes de limpiar el campo de batalla y prepararse para la retirada del país de la lluvia. Nara Akusu, el estratega jefe de Konoha, recibió noticias de la rana contacto de Jiraiya sobre el resultado de la pelea con Anzo. Al leer el mensaje, abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Anzo, derrotado? ¿Y los tres están ilesos? La noticia corrió como la pólvora entre las filas de Konoha, y pronto todo el ejército bullía de emoción. Para muchos de los ninjas más jóvenes, era casi demasiado increíble para creerlo. ¿Realmente derrotaron a Anzo, el semidios del mundo ninja? Es increíble. Esos tres son imparables. Realmente son dignos de ser estudiantes del señor Hokage. En poco tiempo, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se convirtieron en leyendas dentro de las fuerzas de Konoha, y sus nombres eran pronunciados con admiración y respeto. Incluso el usualmente estoico clan Uchiha se conmovió con la noticia. Uchiha Soyama, el líder del clan, reunió a sus miembros clave. Había estado vigilando de cerca el campo de batalla, y este giro de los acontecimientos había cambiado sus cálculos. Recuerden esto, dijo Soyama a sus consejeros. La fuerza de Orochimaru y Jiraiya no puede subestimarse. Debemos observarlos de cerca de ahora en adelante. Sobre todo Orochimaru, añadió frunciendo el ceño. Si surge la oportunidad, deberíamos entablar una relación con él. Pero Orochimaru no confía fácilmente en la gente, señaló un asesor. Todos tenemos debilidades, respondió Soyama. Presta atención, observa, y siempre aparecerá una. No podemos permitirnos que alguien con su talento actúe sin control. Pase lo que pase, a los Uchiha no nos pueden llevar por la nariz. Debemos planificar con antelación. ¿Sí? Capítulo 142. El informe de la victoria de Konoha sobre Anzo llegó a la aldea temprano a la mañana siguiente, entregado por un halcón ninja directamente a la oficina del Hokage. Jajaja, Sarutobi, parece que tus estudiantes han superado todas las expectativas. Dijo Omura muy tocado con una sonrisa de satisfacción, sentado junto a Koharu Tatane. Sí, derrotar a Anzo de la lluvia oculta, ya son lo suficientemente formidables como para defenderse por sí solos, coincidió Koharu, asintiendo con aprobación. Hiruzen sonrió con humildad, visiblemente complacido. Han trabajado duro para alcanzar este nivel. Yo solo los guié. Sus logros son suyos. La noticia de la victoria de los Sannin se extendió rápidamente por Konoha. Enseguida, la aldea rebosaba de orgullo, y Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se convirtieron en héroes ante los ojos de los aldeanos y los jóvenes aspirantes a ninja. Mientras tanto, en el campo de batalla en la Tierra de la Lluvia, el trío había montado un pequeño campamento bajo un refugio de roca natural, tomándose un momento para descansar y calentarse alrededor de un fuego. ¿De verdad pasó?, murmuró Jiraiya, partiendo un trozo de la galleta de raciones que tenía en la mano y mirando fijamente las llamas. Ganamos de verdad. La aldea ganó. Tsunade, quien se apoyaba cómodamente en el regazo de Orochimaru, rió suavemente, aún incrédula. De verdad, se siente surrealista. ¿De verdad derrotamos a Anzo, el legendario salamandra de la lluvia oculta? ¿Al que llaman semidios? Jiraiya asintió. Sí, me cuesta asimilarlo. Es prácticamente una leyenda viviente. Se quedó en silencio, claramente absorto en sus pensamientos. Incluso durante la batalla, se había sentido abrumado por el poder de Anzo, y sin embargo, allí estaban, vivos y victoriosos. La sensación era irreal. Orochimaru, sin embargo, permaneció impasible. Es solo Anzo. ¿De verdad hay necesidad de armar tanto alboroto? Jiraiya levantó la cabeza de golpe y miró a Orochimaru indignado. ¿Solo Anzo? ¿Acaso entiendes quién es? La gente lo venera, Orochimaru. Poder luchar contra él es un honor. ¿Y derrotarlo? ¿Y aún así ganaste?, interrumpió Orochimaru, restando importancia al dramatismo de Jiraiya con un tono despectivo. Jiraiya parpadeó, desconcertado, pero luego suspiró. Sí, supongo que tienes razón. Ganamos. Dudó un momento y luego miró a Orochimaru. Aunque, siendo sinceros, la mayor parte del mérito probablemente sea tuyo, Orochimaru. Los tres habían sobrevivido al veneno solo gracias al antídoto de Tsunade, que había atacado específicamente el veneno de Anzo y les había permitido desarrollar inmunidad temporal. Pero la batalla en sí.
Eso se debió en gran medida a la rapidez mental de Orochimaru, la letal espada Kusanagi y su inquietante serpiente negra. Sin las contribuciones de Orochimaru, el resultado podría haber sido muy diferente. No me eches todo el mérito, dijo Orochimaru con una extraña sonrisa. Esto fue un trabajo en equipo. Tsunade, aún recostada contra él, también le dedicó una cálida sonrisa. Así es. Los tres formamos un buen equipo. Jiraiya gimió, sintiendo una punzada al mirarlos. Ver a la mujer que amaba tan cómoda con alguien más, especialmente con alguien tan reservado como Orochimaru, dolió, más de lo que quería admitir. Sí, ustedes dos son un equipo. Supongo que solo soy el tercero en discordia, murmuró Jiraiya con una risa a medias. Jaja, Jiraiya, eres tan dramático, dijo Tsunade, sentándose y a punto de burlarse más de él, cuando de repente se detuvo y entrecerró los ojos hacia las sombras. ¿Quién está ahí? Una vocecita vacilante respondió. ¿Nos podrías dar algo de comer? De entre las sombras, emergió un niño de cabello naranja, observando con avidez la galleta de raciones en la mano de Jiraiya. Parecía frágil, con el rostro manchado de tierra y la ropa desgarrada por el vagabundeo. Detrás de él, aparecieron otros dos niños. Una niña de cabello azul y un niño de cabello largo y pelirrojo, que le ocultaba parcialmente el rostro. La mirada de Jiraiya se suavizó al mirarlos. ¿Niños? ¿Dónde están sus padres? El chico de pelo naranja, Yaiko, bajó la mirada. La tristeza le oscurecía el rostro. Ellos murieron en la guerra. Al escuchar esto, Tsunade murmuró. Huérfanos de guerra, qué trágico. Jiraiya, conmovido por la difícil situación de los niños, les entregó su galleta de raciones. Toma esto. Debes estar muerto de hambre. Los tres niños aceptaron la comida con entusiasmo, con los ojos iluminados de gratitud. Sin embargo, la mirada de Orochimaru se posó en el pelirrojo Nagato. Sus penetrantes ojos dorados se fijaron en el tenue destello de ondas lavanda parcialmente ocultas por el cabello de Nagato. El Rinnegan. Así era. Los ojos que una vez pertenecieron al sabio de los 6 caminos habían pasado a esta niña. La mente de Orochimaru bullía de pensamientos. Allí estaba el Rinnegan, justo frente a él, una oportunidad inimaginable para estudiar el legendario Dojutsu. Con tal poder, podría descubrir secretos que nadie más podía. Sin dudarlo, Orochimaru sacó un kunai de su bolsa, su intención clara. Orochimaru, ¿qué estás haciendo? Preguntó Jiraiya alarmado al notar el brillo de la espada. La expresión de Orochimaru permaneció fría. Los voy a matar. ¿Qué? El rostro de Jiraiya se llenó de sorpresa y rabia. Espera. Solo son niños. Al ver el kunai en la mano de Orochimaru, los tres niños retrocedieron con el miedo reflejado en sus ojos. Yaiko, el más valiente de los tres, se plantó frente a los demás y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué nos matarían? Solo somos niños, no representamos ninguna amenaza para ustedes. Orochimaru respondió con voz insensible. Son huérfanos de guerra, Jiraiya. No sobrevivirán aquí solos. Si no los matamos, morirán lentamente de hambre o serán asesinados por otros. Solo, les estoy ahorrando el sufrimiento. Jiraiya se interpuso entre Orochimaru y los niños con expresión feroz. Aunque sea cierto, no nos corresponde tomar esa decisión. Solo son niños. Muestra algo de humanidad, Orochimaru. ¿Humanidad? Murmuró Orochimaru, casi para sí mismo, entrecerrando los ojos. ¿Acaso aún conservaba algo de eso? Podía ver la lógica en las palabras de Jiraiya, pero su mente volvía una y otra vez al Rinnegan. Su curiosidad era como un fuego inextinguible, que lo quemaba con la necesidad de comprender esos ojos legendarios. Pero claro, matar niños, aunque fuera para su investigación, parecía indigno de él. Con un suspiro, Orochimaru deslizó el kunai de nuevo en su bolsa. Capítulo 143. De repente Orochimaru sintió que algo le superaba. En la serie original, Orochimaru aún no había construido su propia aldea, ni siquiera había comenzado una investigación seria cuando se encontró con los tres huérfanos de guerra. En aquel entonces, no se había percatado del poder que alcanzaría el Rinnegan de Nagato. Sus pensamientos de matarlos provenían simplemente de una retorcida compasión, la fría y práctica compasión de un ninja. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Llevaba un tiempo investigando y ya había establecido en secreto su propia aldea oculta. Si podía acoger a alguien como Chana, la madre de Karin, ¿por qué no a estos niños? Podría estudiar el Rinnegan a fondo y, al mismo tiempo, desbaratar los planes de Uchiha Madara, todo sin tener que matarlos. ¿Por qué desperdiciar una oportunidad tan valiosa?
Al pensar en esto, los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. Su voz adquirió un tono ronco, casi burlón, al decir, Jiraiya, no te pongas tan tenso. Solo bromeaba con ellos. Bromeas. Jiraiya se quedó estupefacto, con una expresión que mezclaba confusión e incredulidad. Orochimaru rió entre dientes. Mira al chico de pelo largo y pelirrojo. Probablemente sea del clan Uzumaki. Si puede que tenga sangre Uzumaki, ¿por qué iba a hacerle daño? Al oír esto, Jiraiya se giró y miró más de cerca, notando por primera vez el cabello rojo de Nagato. No se le había ocurrido antes, pero ahora que Orochimaru lo mencionaba, si Nagato era un Uzumaki, probablemente era un pariente lejano de Tsunade, descendiente del clan Senju. Tsunade, que al principio no había prestado mucha atención, ahora miró a Nagato con un destello de realización en sus ojos. ¿Podría ser realmente un hijo del clan Uzumaki? Murmuró. Orochimaru no se detuvo en el tema. En cambio, sacó un pergamino de su cintura, abrió una caja y sacó el pan y la leche que había guardado antes. Se los entregó a los 3 niños y dijo, las galletas no son una comida decente. Toma, coman algo mejor. Estos suministros eran parte de las necesidades que Orochimaru había preparado antes de partir al campo de batalla. Como ninja con habilidad y recursos, tenía el lujo de mantener cierta calidad de vida, incluso en medio de una zona de guerra. Esto es, Baiko dudó, aún receloso de Orochimaru. Pero el hambre superó rápidamente el miedo, y extendió la mano, agarrando la comida con avidez. Nagato, Konan, vamos. Los 3 niños tomaron pan y leche, devorándolos como si no hubieran comido en días. Sucios y harapientos, parecían pequeños mendigos, desgastados por un mundo que no los trataba con bondad. Una vez que hubieron comido hasta saciarse, Orochimaru comenzó su discurso. ¿Entonces tus padres se han ido? Yaiko, ya un poco más relajado después de comer, asintió. Sí, es trágico, continuó Orochimaru con un tono sorprendentemente amable. ¿Pero qué planeas hacer ahora? Yaiko se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Yo, solo quiero quedarme con Nagato y Konan, ya encontraremos una solución. ¿Pero cómo planean sobrevivir? El mundo ninja es un caos. Solo son unos niños. La voz de Orochimaru se volvió persuasiva, casi hipnótica. ¿Considerarían venir conmigo? Estarían a salvo. ¿Ir contigo? Yaiko levantó la vista, sobresaltado. Su mirada se dirigió al protector de frente de Orochimaru. ¿Te refieres a ir a Konoha? Orochimaru, habló Tsunade, con un dejo de advertencia en su tono, pero Orochimaru levantó una mano para silenciarla. Está bien, Tsunade, le aseguró antes de volverse hacia Yaiko. No, no me refiero a Konoha. Te ofrezco un lugar en otro lugar. ¿En otro lugar? Repitió Yaiko, confundido. Las palabras de Orochimaru dejaron no solo a los 3 niños, sino también a Tsunade y Jiraiya en shock. ¿De qué estás hablando, Orochimaru? Preguntó Tsunade frunciendo el ceño. Orochimaru miró a sus 2 compañeros con calma. Seré sincero, he construido mi propia aldea. ¿Qué? Tanto Tsunade como Jiraiya lo miraron en un silencio atónito, luchando por procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo es posible? Balbuceó Jiraiya, con incredulidad en la voz. Orochimaru continuó, imperturbable. Es un lugar escondido. Creado específicamente para albergar a huérfanos de guerra como estos niños. Los 2 todavía estaban conmocionados, tratando de comprender las implicaciones. ¿Cuándo hiciste esto? Preguntó finalmente Jiraiya, como si apenas pudiera creer lo que decía. Ahora no es momento de entrar en detalles, respondió Orochimaru secamente, interrumpiendo las preguntas. Se giró hacia Yaiko y le habló con una especie de fría sinceridad. Yaiko, ¿verdad? ¿Te gustaría venir a mi aldea? Allí encontrarás a otros niños que lo han perdido todo en esta guerra, igual que tú. Nadie podrá hacerte daño. Yaiko parecía inseguro, pero intrigado. La idea de un lugar donde él y sus amigos pudieran estar a salvo era tentadora. En un mundo devastado por la guerra, la idea de un refugio seguro, sobre todo uno lleno de chicos como ellos, parecía un milagro. Yo, primero necesito hablarlo con Nagato y Konan, dijo Yaiko vacilante. Por supuesto. Pero no tardes mucho en decidirte, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Los 3 niños se alejaron un poco para discutir en voz baja, dejando a Tsunade y Jiraiya para confrontar a Orochimaru directamente. Orochimaru, ¿hablas en serio? ¿De verdad construiste tu propia aldea? Preguntó Jiraiya, todavía en shock. Orochimaru asintió levemente. Sí. ¿Hay algún problema? La expresión de Jiraiya se ensombreció.
¿Algún problema? Orochimaru, ¿te das cuenta de que hacer esto es traición? ¿Construir una aldea fuera de la jurisdicción de Konoha? Eso es traicionar a la hoja. Para Jiraiya, Konoha era su hogar. Sus intereses eran lo primero, sobre todo en tiempos de guerra. Que Orochimaru se marchara y fundara su propia aldea era una traición a todo por lo que habían luchado. Incluso Tsunade miraba a Orochimaru confundida. Sabía que Orochimaru guardaba secretos, pero no esperaba algo así. Orochimaru, sin embargo, permaneció tranquilo e imperturbable. ¿Traición? Solo si se lo cuentas a la aldea, Jiraiya. Desvió la mirada hacia Tsunade, con expresión indescifrable. Me has preguntado muchas veces si hay alguna manera de acabar con este ciclo interminable de guerra, ¿verdad? Pues bien, esta es mi respuesta. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 144. Después de escuchar las palabras de Orochimaru, Tsunade quedó momentáneamente aturdida. Antes de que pudiera responder, Orochimaru continuó. La guerra genera odio. Cuanto más odio haya, más guerras estallarán, es un círculo vicioso, uno que aún no se ha roto. Hizo una pausa para asimilar sus palabras. Así que he usado mis propios recursos para crear un santuario para estos huérfanos de guerra. Un lugar donde no tengan que ser herramientas para nadie, donde simplemente puedan vivir. Ahora mismo, es insignificante en el panorama general del mundo ninja, pero creo que algún día, este lugar crecerá y sus ideales se extenderán por todas partes. Wow, Orochimaru, Tsunade lo miró sin palabras. El tono y la mirada de Orochimaru la sorprendieron, y era evidente que Jiraiya estaba igual de impactado. ¿Era este realmente el mismo Orochimaru con el que habían crecido? Estaban allí luchando para proteger Konoha, mientras que Orochimaru ya imaginaba algo más grande que una sola aldea. Pensaba en todo el mundo ninja. Pero, ¿no es Konoha en sí una especie de santuario? Balbuceó Jiraiya. ¿No debería ser nuestro primer deber protegerla? Orochimaru le dedicó una leve sonrisa. No hay nada de malo en proteger Konoha. Pero eso no entra en conflicto con mis objetivos. Miró a Jiraiya a los ojos con una expresión de absoluta seriedad. Piénsalo, Jiraiya. ¿Cuántos huérfanos dejan estas guerras interminables cada año? Aunque Konoha quisiera ayudar, no tiene los medios ni la voluntad para albergarlos a todos. No pueden salvar el mundo, no en el estado en que se encuentran. Ni siquiera pueden arriesgarse a acoger a niños huérfanos de otras naciones, por miedo a que sean espías. Se encogió de hombros. Pero mi aldea está escondida y aún es desconocida. No tengo esas limitaciones. Basta, Orochimaru, dijo Tsunade de repente. Su voz era suave, pero firme. Te apoyo. Tsunade, Jiraiya la miró desconcertado. ¿Tú también? No hay nada de malo en crear un lugar para que estos niños escapen de la guerra, respondió Tsunade, poniendo una mano en el hombro de Orochimaru. Si ninguna otra aldea se atreve a hacerlo, entonces la decisión de Orochimaru es admirable. Si quieres volver con Konoha y reportarlo a Sensei, adelante. ¿Qué? ¿Quién te crees que soy? Protestó Jiraiya, con aspecto dolido. Si Orochimaru estuviera haciendo algo peligroso o malo, no dudaría en detenerlo. Pero, en ese momento, una pequeña voz interrumpió su discusión. Disculpe. Los tres se giraron y vieron a Yaiko mirándolos, con el rostro serio a pesar de su corta edad. Quiero preguntar, ¿cómo podemos estar seguros de que dices la verdad? Miró a Orochimaru y a sus compañeros, con la desconfianza evidente en sus ojos. Como el mayor de los tres, Yaiko se sentía responsable de su seguridad. Chico listo, comentó Orochimaru con una leve sonrisa. Pero piénsalo, ¿qué gano mintiéndote? Si hubiéramos querido hacerte daño, ¿no habría sido más fácil hacerlo ya? Yaiko hizo una pausa, pensándolo bien. Tenía sentido. Si Orochimaru y sus amigos hubieran querido matarlos, podrían haberlo hecho en el momento en que se conocieron. Tras un momento de reflexión, Yaiko apretó los puños y asintió. De acuerdo. Te creemos. Te acompañaremos. Una sabia decisión. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó e hizo un gesto a los niños para que lo siguieran. Se tomó un momento para mirar a Konan y Nagato, y luego se giró para guiarlos. Yaiko y sus amigos intercambiaron algunas miradas, luego asintieron y lo siguieron de cerca. Oye, Orochimaru, espera. Gritó Jiraiya, alcanzándolos. ¿Solo los llevas a tu aldea? ¿Qué más podría estar haciendo? Pero, ¿cuánta gente hay en esta aldea? Preguntó Jiraiya, aún incrédulo. Mucho, respondió Orochimaru suavemente. ¿Cuántos subordinados? Solo uno. ¿Qué? ¿Solo uno? Balbuceó Jiraiya.
¿Cómo planeas mantenerlos a salvo? Lo entenderás cuando lleguemos, dijo Orochimaru con desdén, sin querer dar más explicaciones. Ver es mejor que oír. Y con eso, comenzó a guiar a Yaiko, Konan y Nagato hacia la tierra del sonido. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras caminaba, mientras sus pensamientos se dirigían a los siguientes pasos. Entonces, Uchiha Madara, ¿cómo responderás a esto? En lo alto, oculto entre las ramas de un árbol, un rostro blanco emergió lentamente de la corteza, observando al grupo partir. Con una risita, el rostro se hundió en el árbol, desapareciendo de la vista. 2 días después, en una habitación con poca luz, un anciano yacía en una cama de piedra, respirando con dificultad. Su único ojo rojo permanecía cerrado mientras descansaba. De repente, una figura blanca emergió de la pared a su lado. Malas noticias, Madara. Unos ninjas de Konoha se llevaron al niño, Nagato. Madara abrió el Sharingan que le quedaba, con voz débil pero llena de autoridad. Explícamelo con detalle. Zetsu Blanco dio un rápido informe de lo que había presenciado. ¿Konoha se lo llevó? ¿Habrán descubierto el Rinnegan? Murmuró Madara, frunciendo el ceño. No, es improbable. El Rinnegan es un mito para la mayoría. Incluso si hubieran notado algo, no justificaría esta reacción. Cierto. Nadie conoce el verdadero poder del Rinnegan excepto tú. Entonces, ¿por qué se lo llevarían? Madara volvió a cerrar el ojo, con aspecto cansado. Olvídalo. Sigue observando. Decidiré qué hacer más tarde. Comprendido. El Zetsu Blanco asintió y se hundió nuevamente en el suelo, desapareciendo de la vista. Con la guerra entre las 3 grandes naciones temporalmente estancada, una frágil paz se asentó en sus fronteras. Bajo la guía de Orochimaru, Yaiko y sus amigos viajaron sanos y salvos, evitando cualquier peligro restante. Mientras tanto, en el mundo shinobi, estaban haciendo una nueva leyenda. La noticia de los Sannin se extendió rápidamente, y pronto todo el mundo ninja conoció sus nombres. Circulaban rumores de cómo 3 shinobi de Konoha habían resistido y derrotado a Hanzo de la Salamandra, el temible líder de Amegakure. Claro, eran 3 contra 1, pero para el shinobi promedio, ni siquiera 30 luchadores tendrían ninguna oportunidad contra Hanzo. La gente de todas las naciones chismeaba sobre cómo los Sannin habían logrado tal hazaña, y algunos shinobi impulsivos incluso consideraron formar equipo con otros para replicar la victoria, esperando su propio momento de gloria. Pero una vez que realmente lo pensaron, como el veneno de Hanzo solo era suficiente para matarlos, rápidamente abandonaron la idea. Y así, mientras Orochimaru guiaba a Yaiko, Nagato y Konan en su largo viaje a través de bosques y montañas, el mundo bullía con historias de las hazañas de los Sannin. Tras días de viaje, finalmente llegaron a su destino. La Tierra de los Arrozales capítulo 145. ¿En serio, por qué tuvimos que cambiarnos de ropa nada más llegar? Murmuró Jiraiya mientras caminaban por el camino de tierra. Desde que cruzaron al país de los campos, habían cambiado su desgastado equipo shinobi por ropa civil sencilla. Orochimaru y Jiraiya vestían túnicas sencillas, mientras que Tsunade optó por una camiseta blanca y pantalones cortos verde oscuro. Parecían viajeros comunes y corrientes, muy diferentes de los legendarios Sannin de Konoha. Los 3 niños, recién lavados y vestidos con ropa limpia y sencilla, los seguían, mirando a su alrededor con curiosidad. Orochimaru incluso se había deshecho de su mochila y la mayoría de sus pertenencias en algún punto del camino, dejando claro que viajaban ligeros. Orochimaru respondió a las quejas de Jiraiya con una explicación tranquila. Para evitar la atención no deseada. Me estoy estableciendo aquí como una figura independiente. Si el daimyo se da cuenta de que soy un ninja de Konoha, lo entiendo, asintió Jiraiya y se quedó en silencio. Su grupo de 6 continuó avanzando, adentrándose en el territorio de la Tierra de los Arrozales sin dificultad. Tras un viaje tranquilo, finalmente se acercaron a la aldea oculta de Orochimaru. Orochimaru la llamó Aldea del Sonido, aunque era poco más que un conjunto de edificios escondidos en los densos bosques de la campiña, lejos de sus lugares más secretos, como el laboratorio y la armería. La entrada a la aldea era pequeña y oculta, lo que hacía casi imposible que cualquier forastero encontrara sus otras bases. A medida que se acercaban, varios aldeanos reconocieron a Orochimaru. Ah, señor Orochimaru. Buenas tardes, Orochimaru-sama. Algunos incluso se inclinaron a su paso, con el rostro iluminado por genuino respeto y admiración. Orochimaru asintió a cada uno, acostumbrado a esta reverencia. En los 2 años que había pasado en la Tierra del Sonido, se había convertido en una especie de santo patrón.
La mayoría de la gente de aquí desconocía el verdadero alcance de su poder ni el alcance de sus actividades. Pero sí sabían que mientras Orochimaru estuviera presente, los ninjas rebeldes no se atreverían a causar problemas, y los aldeanos podrían vivir en paz y con relativa prosperidad. La presencia de Orochimaru, a sus ojos, había transformado el país en un refugio seguro. Al observar esta demostración, el resto del grupo, especialmente Tsunade y Jiraiya, quedaron atónitos. Siempre habían considerado a Orochimaru frío y distante, pero aquí era prácticamente venerado. Incluso Jiraiya, quien siempre había visto a Orochimaru con escepticismo, no pudo evitar reconsiderarlo. ¿Podría ser este realmente el mismo hombre que el sabio Sapo Fukasaku había mencionado en sus profecías? ¡Guau, esto es increíble! Susurró Yahiko a Nagato y Conan, con los ojos abiertos de admiración. Parece que decía la verdad. Nagato, normalmente reservado, incluso esbozó una pequeña sonrisa al observar la emoción de Yahiko y Conan. Originalmente, Nagato sentía resentimiento hacia Konoha. Los ninjas de esa aldea habían asesinado a sus padres, y siempre había jurado que jamás iría allí, creyendo que Yahiko y Conan compartían su opinión. Pero cuando supieron que Orochimaru había creado una aldea para huérfanos como ellos, algo cambió en su interior. Ahora, de pie en ese lugar apacible, los tres sintieron que sus últimas dudas se desvanecían. Los campos se extendían a su alrededor, intactos por la guerra. El aire se llenó del canto de los pájaros y, por primera vez en años, sintieron un atisbo de esperanza. Este país parece estar en plena forma, comentó Tsunade, mirando a su alrededor con asombro. Orochimaru, ¿cómo lograste todo esto? No fue tan difícil, realmente. Antes de que Orochimaru pudiera terminar, 5 o 6 figuras enmascaradas aparecieron de repente, aparentemente de la nada. ¡Atrás!, gritó Jiraiya, moviéndose instintivamente para proteger a los niños. Tsunade también dio un paso al frente, lista para luchar. Pero antes de que pudieran actuar, las figuras enmascaradas se arrodillaron al unísono ante Orochimaru. Señor Orochimaru. Saludaron al unísono. Tanto Jiraiya como Tsunade se quedaron paralizados, atónitos. ¿Qué estaba pasando? Orochimaru hizo un leve gesto con la cabeza hacia las figuras enmascaradas y dijo: «Están conmigo. Retírense». Las figuras enmascaradas se apartaron de inmediato, dejando pasar a Orochimaru y a los demás. Tsunade y Jiraiya intercambiaron miradas desconcertadas al formarse tras él, lanzando miradas curiosas a los enmascarados. En los últimos 2 años, Orochimaru había logrado avances significativos en la tecnología de clonación, permitiendo que estos clones variaran en altura y complexión. Aunque llevaban máscaras y atuendos idénticos, su apariencia física era diferente. Jiraiya y Tsunade quedaron profundamente perturbados por esta visión. ¿Acaso Orochimaru no había afirmado que su aldea solo tenía una persona? Entonces, ¿quiénes eran estos soldados enmascarados? Al ver su confusión, Orochimaru explicó casualmente: si quieren proteger un lugar, necesitan un cierto nivel de fuerza militar. Estos son mis subordinados. Como ya había decidido traer a Yahiko, Nagato y Conan, Orochimaru estaba preparado para explicarles la situación a Jiraiya y Tsunade. Sabía que su mayor deseo era la paz mundial, y lo que él hacía allí no entraba en conflicto con ella. ¿Tus subordinados?, preguntó Tsunade, aún intentando comprender. ¿Cómo conseguiste que tanta gente te siguiera en tan poco tiempo?, preguntó Jiraiya, aún con sospecha. Orochimaru solo sonrió con suficiencia. Te lo explicaré todo más tarde. Por ahora, sígueme. Con eso, condujo al grupo a lo más profundo de la aldea oculta, dejando a Jiraiya y Tsunade siguiéndolo, con sus mentes llenas de preguntas. Capítulo 146. La tierra de los arrozales, un país pequeño y neutral. Era un lugar que Orochimaru había manejado excepcionalmente bien. Gracias a las memorias compartidas entre sus clones, la red de Orochimaru funcionaba a la perfección. Los datos de los clones servían como una especie de respaldo, permitiendo que el sistema conservara todo lo que Orochimaru sabía y experimentaba. Experiencia en combate, perspicacia para los negocios, habilidades de gestión, conocimientos médicos. Todo se preservaba y se transmitía a través de sus clones. Con este sistema, Orochimaru podía cultivar cualquier talento que necesitara. Si quisiera, incluso podría replicarse a sí mismo hasta el más mínimo detalle. A medida que se adentraban en el bosque, Tsunade, Jiraiya y los demás no podían ocultar su creciente sorpresa. Para cuando llegaron al límite de la aldea oculta de Orochimaru, su asombro se había convertido en puro asombro. Era un asentamiento modesto, quizás solo una 10ª parte del tamaño de Konoha.
Sin embargo, rebosaba vida. Ya vivía aquí un número considerable de personas, muchas de ellas civiles comunes de zonas cercanas. Su presencia aportaba una sensación de calidez y comunidad, haciendo que la aldea se sintiera mucho más viva. Cada vez que veía a estos civiles, Orochimaru sentía un profundo respeto por su yo del pasado. Fundar una aldea oculta no era tarea fácil en aquella época. Requería no solo un equipo leal, sino también logros que atrajeran tanto a shinobi expertos como a la gente común. Solo entonces una aldea podía empezar a crecer en fuerza y reputación. Y Orochimaru había logrado precisamente eso. Aunque las operaciones mineras habían cesado prácticamente en los últimos años y ya no pagaba salarios a los trabajadores, la aldea era autosuficiente. Su reputación por sí sola atraía a gente que buscaba refugio del caos del mundo exterior. Allí podían encontrar seguridad, ganarse la vida y tener comida en sus mesas. ¿Y quién pensó en causar problemas? No hubo necesidad de que los clones de Orochimaru intervinieran. Los propios aldeanos, por admiración y lealtad, se apresuraron a responder a la disidencia. ¿Qué? ¿Alguien se atrevió a hablar mal del señor Orochimaru? ¿Qué? ¿Alguien fue pillado cotilleando sobre Orochimaru a sus espaldas? Podían recibir una advertencia, quizá dos, pero una tercera infracción significaba la expulsión de la aldea. Y a quienes eran expulsados, los clones se aseguraban de que fueran tratados como traidores a la aldea. En resumen, la autoridad de Orochimaru en la aldea era absoluta. Era venerado hasta el punto de que nadie se atrevía a hablar de él en privado. Los escuadrones policiales formados por los aldeanos eran más que capaces de mantener el orden, sin mencionar la supervisión adicional de los clones, quienes ostentaban una autoridad superior. Señor Orochimaru, bienvenido de nuevo. A la entrada de la aldea se encontraba Chana, una joven pelirroja de pelo corto, flanqueada por 8 clones. Hizo una reverencia respetuosa al saludar a Orochimaru. La repentina aparición de esta chica despertó una extraña sensación en Tsunade. Aunque Chana no era particularmente hermosa, poseía cierta madurez, y su voz transmitía una suave calidez. Sumado al respeto con el que se dirigía a Orochimaru, su instinto femenino le indicó que podría haber algo más entre ellas. Orochimaru, ajeno a los pensamientos de Tsunade, asintió levemente a Chana. Entremos. Hablaremos allí. Sí, por supuesto. Síganme, señores. Respondió Chana, haciendo otra reverencia. Mientras caminaban por el pueblo, los susurros los seguían. ¿Quiénes son estas personas a las que el señor Chana está dando la bienvenida personalmente? No reconozco a la mayoría de ellos, pero conozco al señor Orochimaru. ¿En serio? ¿Quién es Orochimaru-sama? ¿Hablas en serio? Debe ser nuevo aquí. ¿Cómo es posible que no conozcas al señor Orochimaru? Jaja, exacto. Cuando vives aquí, no necesitas conocer a nadie más, pero Orochimaru-sama es imprescindible. Las conversaciones en voz baja dejaban clara la alta posición de Orochimaru en la aldea. Su influencia era evidente en cómo la gente hablaba de él, e incluso Kana, a quien había acogido, ahora era respetada por los aldeanos simplemente por su relación con él. Finalmente, Orochimaru condujo a Jiraiya y Tsunade al edificio más alto de la aldea. Era la oficina principal de la aldea del sonido, con funciones similares a las oficinas de los Kage en otras aldeas ocultas. Cuando Orochimaru se detuvo, Chana y los clones también se detuvieron, esperando más instrucciones. Chana, dijo Orochimaru, volviéndose hacia ella. Sí, señor. Respondió Chana respetuosamente. Estos son los huérfanos que adopté recientemente. Por favor, hagan arreglos para ellos. Hay 2 mujeres mayores en el lado este del pueblo que pueden ayudar a cuidarlos. Bien. Llévalos allí por ahora. Entendido, dijo Chana con otro gesto respetuoso. Luego se arrodilló y se dirigió a Yaiko, Nagato y Konan con una cálida sonrisa. ¿Quieren venir conmigo, niños? Preguntó suavemente. El señor Orochimaru. Yaiko dudó. El señor Orochimaru tiene asuntos importantes que atender, les aseguró Chana. Pero los llevaré a ver dónde se alojarán. Es un lugar que preparó solo para ustedes. ¿Solo para nosotros? Yaiko y los demás se quedaron mirando con asombro. A pesar de estar algo preparados, les costaba creer que esto fuera real. Un lugar seguro, solo para huérfanos como ellos, era casi demasiado bueno para ser verdad. Claro. Vengan. Les animó Chana con una sonrisa amable. Como huérfana, Chana tenía una afinidad natural con los niños. En cuestión de minutos, Yaiko, Nagato y Konan ya empezaban a confiar en ella.
Nagato, silenciosa como siempre, observó a Chana con atención, fijándose en su cabello rojo. Ella también notó la inusual apariencia de Nagato, pero no dijo nada, concentrándose en las instrucciones de Orochimaru. Mientras Chana se llevaba a los 3 niños, Jiraiya y Tsunade se quedaron con Orochimaru, tratando de encontrar las palabras para expresar su sorpresa. Orochimaru, de verdad. Empezó Tsunade, pero se quedó callada, sin saber cómo terminar. A lo largo de su viaje hasta aquí, Orochimaru les había dado una revelación tras otra. Cada sorpresa había sido mayor que la anterior, hasta el punto de que ya casi no podían sorprenderse. Orochimaru no respondió de inmediato. Simplemente les hizo un gesto para que lo siguieran adentro. Una vez sentados en la oficina principal de la aldea del sonido, comenzó a explicarles todo lo que había hecho. Mientras hablaba, Jiraiya y Tsunade quedaron atónitos. Cuanto más descubrían, más crecía su incredulidad. Cuando Orochimaru finalmente reveló que todos sus subordinados eran clones, ambos que creían haberlo visto todo se quedaron sin palabras. ¿Clones? ¿Hablas en serio? Mientras otros ninjas estaban ocupados estudiando técnicas prohibidas o domando bestias con cola, Orochimaru de alguna manera había desarrollado tecnología de clonación. Al terminar, Orochimaru se recostó, observando sus expresiones. Así que, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de preguntar. Jiraiya soltó una risita, negando con la cabeza. ¿Preguntas? Ni siquiera sé por dónde empezar. Tú eres algo especial. Pero antes de que pudiera decir más, Tsunade abrazó de repente a Orochimaru, envolviéndolo en un abrazo entusiasta. Su risa era ligera y alegre. Jaja, Orochimaru, eres increíble. Jiraiya parpadeó, momentáneamente aturdido, antes de sonreír con ironía. Lentamente, se puso de pie y salió de la oficina en silencio, cerrando la puerta tras él para darles privacidad. Aunque una pequeña punzada de tristeza le oprimió el corazón, supo cuando era el momento de hacerse a un lado. Capítulo 147. Jiraiya no era un tonto y Tsunade tampoco. Con solo escuchar las explicaciones de Orochimaru, ambos comprendieron el inmenso potencial de su tecnología de clonación. Si no se controlaba, Orochimaru podría llegar a reunir una fuerza lo suficientemente poderosa como para desafiar a todo el mundo ninja. Era algo que cualquiera con visión de futuro podría prever. Pero en ese momento, Orochimaru no usaba este poder para dominar. En cambio, aplicaba su tecnología revolucionaria para proteger a los civiles y brindar refugio a los huérfanos. Para Jiraiya y Tsunade, no había nada que objetar. Por extraño que pareciera, era algo que podían aceptar. ¿Cambiarían las ambiciones de Orochimaru a medida que sus fuerzas crecían? ¿Acaso se propondría gobernar el mundo ninja? No podían estar seguros de ello. Pero la mera posibilidad no bastaba para que se opusieran a él. Ni Jiraiya ni Tsunade tenían la naturaleza de condenar a alguien por un futuro hipotético. No pudieron detener a Orochimaru, no cuando estaba haciendo tanto bien. En la oficina de Sound Village, en ese momento, Tsunade estaba cómodamente sentada en el regazo de Orochimaru, con los brazos alrededor de su cuello. Parecía más feliz que en mucho tiempo, completamente indiferente a la inusual cercanía de su posición actual. Estaba simplemente orgullosa. Orgullosa de lo que Orochimaru había logrado y de la fuerza que demostró. Construir una aldea para proteger un país entero con su propio poder. Incluso siendo un país pequeño, fue una hazaña increíble. En esta época devastada por la guerra, cualquier mujer estaría orgullosa de tener una pareja tan capaz. Tsunade no era la excepción. Pero para Orochimaru, este momento era diferente. Podría jurar que en todos los años que conocía a Tsunade, nunca había estado tan cerca de ella. Su aroma, su tacto, todo era abrumador. No había estado con una mujer en más de 2 décadas. Sentía cómo la tensión contenida crecía, su mente lo impulsaba a aprovechar el momento. Tsunade, eres mi novia, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué de repente suenas tan serio? Hay una habitación justo al lado de esta oficina. Tsunade, que había estado disfrutando del brillo de los logros de Orochimaru, de repente miró hacia arriba, momentáneamente sorprendida. ¿Eh? ¿Una habitación al lado? Parpadeó, sin comprender bien su intención. ¿A qué te refieres? Orochimaru no respondió de inmediato. En cambio, la miró con una leve sonrisa, con la mirada fija en su rostro. Sin la marca en forma de diamante del sello Jin en la frente, parecía más joven y despreocupada. Su belleza, combinada con su porte fuerte pero a la vez gentil, la convertía en la mujer ideal para cualquier hombre.
A través del gran ventanal de la oficina, que iba desde el suelo hasta el techo, se podían ver a los dos, sentados uno muy cerca del otro, mientras el cansancio del viaje se desvanecía en ese momento de tranquilidad. Orochimaru no había mentido. Había una pequeña habitación junto a la oficina, un espacio modesto destinado a descansar durante largas jornadas de trabajo. Pero ahora cumplía una función inesperada. Nadie los molestaría allí. La aldea del sonido estaba habitada únicamente por los clones y civiles de Orochimaru, y no había asuntos urgentes que requirieran su atención. Este espacio era realmente solo suyo. Orochimaru, ¿de verdad hablas en serio sobre esto? Balbuceó Tsunade, con un deje de nerviosismo en la voz. Ella había imaginado que ese momento podría llegar algún día, pero no así, ni tan de repente. Pero el nerviosismo no la detendría. Ahora no. Orochimaru quizá careciera de experiencia práctica, pero como reencarnador, dominaba la teoría a la perfección. Rápidamente calmó la reticencia inicial de Tsunade, acariciando con suavidad sus delicadas curvas y sus suaves picos. Tsunade respondió con total cooperación, retorciéndose la cintura y envolviéndose instintivamente con las piernas alrededor de Orochimaru. En poco tiempo, gemidos salvajes llenaron el aire sin cesar, y en el íntimo y aislado ambiente, el tiempo pareció perder todo significado para ambos. Afuera de la oficina, Jiraiya se apoyó en la pared, intentando ahuyentar la molesta sensación en el pecho. Era una sensación extraña y vacía, aunque no quería darle vueltas. En cambio, su atención se centró en el pueblo que lo rodeaba. Espera, ¿esas eran tiendas reales? Mientras caminaba, notó las alegres expresiones en los rostros de los aldeanos. Había una vitalidad en este lugar, una atmósfera que rivalizaba incluso con la de Konoha. Jiraiya no pudo evitar sentir una mezcla de admiración e incredulidad. Este lugar tiene casi la misma atmósfera que Konoha, murmuró. Orochimaru, realmente hiciste algo increíble aquí. Mientras continuaba vagando, los aldeanos lo saludaron con sorprendente calidez y respeto, reconociéndolo como un amigo de Orochimaru. ¿Es ese realmente el compañero del señor Orochimaru? Preguntó un aldeano. Sí, es él. Respondió otro emocionado. Al ver su entusiasmo, Jiraiya se rascó la parte posterior de la cabeza, un poco avergonzado por la atención. Asombroso. Orochimaru-sama es increíble, así que sus amigos también deben serlo. Claro. Debe ser un ninja poderoso también. Bueno, me gustaría pensar que sí. Jiraiya rió entre dientes con torpeza. Jaja, ¿En serio? no pudo evitar sentirse halagado, pero los elogios de los aldeanos también despertaron una pregunta persistente en su mente. Oigan, le preguntó a uno de los aldeanos, ¿por qué admiran tanto a Orochimaru? ¿De verdad es tan grandioso como dicen? Capítulo 148. Jiraiya no pudo evitar sospechar de la actitud de los aldeanos. El respeto y la admiración que sentían por Orochimaru parecían casi surrealistas. Una idea cruzó por su mente. ¿Podrían ser estos aldeanos creaciones del propio Orochimaru? ¿O estaría atrapado en alguna ilusión? En la mente de Jiraiya, incluso los nobles de alto rango de los países importantes no inspiraban este tipo de reverencia. ¿Eh? Eres uno de los compañeros del señor Orochimaru, ¿verdad? Preguntó un aldeano al notar la expresión de desconcierto de Jiraiya. ¿Cómo es que no sabes todo esto? Sí, es algo extraño. Asintió otro aldeano. Ah, es porque he estado fuera durante años, viajando por el mundo, respondió Jiraiya, inventando rápidamente una excusa. Hace mucho que no lo veo. Ah, ya veo. La simple explicación pareció satisfacer a los aldeanos. Eran gente directa y no le hicieron más preguntas a Jiraiya. De hecho, comenzaron a compartir con entusiasmo historias sobre Orochimaru y todo lo que había hecho por ellos. Mientras Jiraiya escuchaba, recompuso el panorama general. Orochimaru inicialmente había contratado a algunos lugareños para trabajar en sus minas, proporcionándoles salarios. Más tarde, para facilitar las cosas, permitió que los trabajadores y sus familias se establecieran en esta aldea oculta. Usando clones, los protegió de la amenaza de los ninjas errantes, creando un entorno seguro donde pudieran vivir sin miedo. En otras palabras, Sound Village realmente sirvió como un escudo para esta región, manteniendo a su gente a salvo. Tras escuchar todo esto, Jiraiya no pudo evitar sentir admiración. Incluso para un shinobi de nivel Kage, gestionar algo así no era fácil. Proteger una aldea entera, crear un refugio seguro, era una enorme responsabilidad. ¿Podría Orochimaru ser realmente el niño de la profecía? Murmuró Jiraiya para sí mismo, sumido en sus pensamientos.
La profecía del gran sapo sapo había predicho la llegada de una figura que transformaría todo el mundo ninja. Y las acciones de Orochimaru, construyendo una comunidad pacífica y protegiendo a la gente del daño, sin duda tenían el potencial de generar un cambio a gran escala. Quizás tenía sentido que Orochimaru fuera el niño de la profecía. Pero el sapo sapo también había dicho que este niño profetizado sería el discípulo de Jiraiya. Si Orochimaru no es el hijo de la profecía, ¿quién es? Se preguntó Jiraiya en voz alta, cada vez más confundido. ¿Por qué siento que esa persona está aquí, tan cerca? Sumido en sus pensamientos, Jiraiya continuó caminando hacia la aldea del sonido, con la mente llena de dudas. Justo entonces, una carcajada alegre interrumpió sus cavilaciones. Jaja. Esto es increíble. Yaiko estiró los brazos, con el rostro iluminado de emoción. Aquí no hay guerra, y los aldeanos son tan amables. Sí, es casi demasiado bueno para creerlo. Intervino Conan, mirando el tranquilo entorno con una sonrisa radiante. Eran apenas unos niños, y a pesar de las dificultades, no se habían desanimado. Tras recibir la bondad de Orochimaru y ver esta vida pacífica con sus propios ojos, no pudieron evitar sentirse atraídos por ella. En el mundo que conocían, especialmente en los países más pequeños, ¿quién no anhelaba una vida estable sin guerra? Nagato tampoco pudo ocultar una leve sonrisa al mirar a sus dos amigos. No sonreía de alegría, sino porque ver a Yaiko y Conan felices le reconfortaba. Desde que perdió a sus padres, ellos dos habían sido su mundo entero. Chana, que había estado escuchando a los niños, les dedicó una sonrisa amable. ¿Les gusta estar aquí? Claro. Respondió Yaiko con entusiasmo. Oye, Jiraiya-sensei. Ah, ¿sí? ¿Qué se siente aquí? Preguntó Jiraiya, divertido por el entusiasmo de Yaiko. Yaiko se lanzó a una emocionante descripción de todo lo que había visto, aparentemente ajeno a que la mirada de Jiraiya se había desviado. Estaba mirando a Nagato. Una ligera brisa sopló y el largo cabello rojo de Nagato se balanceó, revelando sus ojos, el legendario Rinnegan. ¿El Rinnegan? El corazón de Jiraiya dio un vuelco al contemplar la imagen. ¿Podría ser realmente? Como invocador del monte Myoboku, Jiraiya conocía muy bien el símbolo del Rinnegan, los ojos de una leyenda, el sabio de los 6 caminos, el mítico fundador del ninjutsu. Jiraiya había viajado por el mundo durante años, pero nunca imaginó que vería esos ojos con los suyos. No lo había notado antes, pero ahora, viéndolos de cerca, apenas podía creerlo. ¿Cómo pudo tener estos ojos? Pensó Jiraiya, y un escalofrío lo recorrió. Podría ser este niño. Al otro lado del pueblo, en una habitación adyacente a la oficina principal de Sound Village, la atmósfera había vuelto a la calma. Orochimaru nunca se imaginó que acabaría sentado en su oficina de la aldea del sonido, charlando precisamente con Tsunade. La sola idea le parecía surrealista. Oye, Orochimaru, ¿qué tienes en mente? La voz de Tsunade lo sacó de sus pensamientos. Orochimaru parpadeó, volviendo al presente. Oh, nada. Me di cuenta de que está oscureciendo. ¿Quieres comer algo? Espera un momento, dijo Tsunade, con voz suave pero firme. ¿Por qué? Preguntó Orochimaru, un poco confundido. Los labios de Tsunade se curvaron en una suave sonrisa. ¿Por qué? Porque no había necesidad de que Orochimaru se preocupara por nada afuera esta noche. Lo has estado mirando durante tanto tiempo. ¿Quieres sentirlo de nuevo? Mientras Tsunade hablaba, se desató la túnica y sus enormes picos se derramaron. Orochimaru jugó suavemente con ellos, amasándolos y dándoles forma en sus manos. Así transcurrió la noche, tranquila, silenciosa e inolvidable. Capítulo 149. Temprano por la mañana, un rayo de sol se coló por el hueco de la ventana, proyectando un cálido resplandor en la habitación. Orochimaru se movió, sintiendo el calor del sol. Tsunade, apoyando la cabeza en su brazo, abrió lentamente los ojos con una sonrisa de satisfacción en el rostro. ¿Despierto tan temprano?, murmuró. No es tan temprano, respondió Orochimaru. ¿Quieres desayunar? Lo que te apetezca hacer, dijo con una suave risa. Entonces dame mi ropa, dijo mientras extendía la mano. Olvídalo. ¿Por qué no te quedas y charlas conmigo un rato más? Está bien, dijo con una leve sonrisa, volviendo a sentarse. Tras una noche de energía inquieta, Orochimaru se sentía extrañamente tranquilo. Había entrado en una especie de modo sabio, con la mente despejada y los impulsos apacibles. Charlaron distraídamente un rato antes de finalmente levantarse, comer algo rápido y refrescarse. Los dos se turnaron en el baño, lavándose y vistiéndose.
Orochimaru se sentía con energía y Tsunade lucía radiante. Allí de pie, se preguntó por qué se había sentido atraído por otra persona. En realidad, no era difícil de entender. A lo largo de la historia, los hombres poderosos solían tener varias mujeres a su lado. Incluso en las sociedades modernas que favorecían la monogamia, esta tendencia persistía. Orochimaru ahora lo veía como una ley natural. Los fuertes atraen a otros, mientras que los menos afortunados luchan solos. Y en cuanto a que Orochimaru no necesitaba compañía, ya que podía crear vida él mismo, bueno, ninguna creación artificial podía compararse con una mujer real y vibrante. Eso estaba claro. Después de vestirse, Orochimaru sacó a Tsunade de la oficina y encontró a Chana, su asistente, quien comenzó a informarle sobre las actividades recientes en la aldea. Mientras tanto, Jiraiya estaba a lo lejos, jugando con los tres niños. Sin embargo, como ninja experimentado, notó detalles que la mayoría pasaría por alto. Ver a Tsunade caminando junto a Orochimaru, con un aspecto especialmente alegre, le entristeció. Suspirando, Jiraiya se escabulló a un rincón tranquilo al final de la aldea, donde podía expresar sus sentimientos a solas. Era la tristeza silenciosa y no expresada de un hombre que había perdido algo preciado, un sentimiento que no muchos comprenderían. Los siguientes días transcurrieron sin contratiempos. Orochimaru completó sus inspecciones, solucionando cualquier pequeño problema que Chana no había logrado resolver, y revisó las diversas fortalezas de la aldea. Todo parecía marchar bien, sin mayores problemas. Una vez satisfecho, se preparó para regresar a Konoha. Sin embargo, Jiraiya encontró una excusa para quedarse. ¿Estás seguro de que quieres quedarte?, preguntó Orochimaru, ligeramente sorprendido. En la línea temporal original, Jiraiya se había quedado para enseñar ninjutsu a Nagato, Baiko y Konan durante varios años, pero eso había sido en Amegakure. Ahora que Orochimaru había traído a los niños aquí, estaban a salvo. ¿Por qué Jiraiya aún quería quedarse? Jiraiya asintió con firmeza. Sí. La guerra no es precisamente urgente ahora mismo, así que no hay necesidad urgente de que vuelva a Konoha. Además, verte jugar a las casitas no es mi idea de pasar un buen rato. Prefiero quedarme aquí y hacer algo útil, añadió con una sonrisa burlona. Orochimaru miró a Jiraiya y luego a los tres niños, como si leyera entre líneas. Bien. Si están decididos, no los detendré. Pero tengo que advertirles algo. ¿Ah? ¿Qué es eso? No se les ocurra curiosear en mis bases experimentales. Sin permiso, mis clones están programados para atacar a los intrusos al verlos. Están todos conectados en red, así que seguirán viniendo hasta que la amenaza sea eliminada. Jiraiya parpadeó, aturdido. Tras un momento, tragó saliva con dificultad. No te preocupes, no soy tan estúpido como para intentar algo así. Eso dices ahora, respondió Orochimaru con tono despiadado. Pero conociéndote, no me extrañaría que sintieras curiosidad. La advertencia de Orochimaru era sincera. Los clones operaban bajo protocolos estrictos. Tras años de desarrollo, contaba con una fuerza de más de 600 clones, todos entrenados para proteger sus secretos. Sus laboratorios y arsenales estaban vedados a cualquiera sin autorización explícita. Incluso los daimyo evitaban estas zonas restringidas. Los clones no eran ninguna broma. Todos eran de nivel Jonin y estaban equipados con Sharingan, una fuerza abrumadora contra la que incluso un Kage tendría dificultades. A menos que alguien como el mismísimo tercer Raikage, con sus defensas casi impenetrables, intentara asaltar la base, ni siquiera Hiruzen tendría ninguna oportunidad. Si Jiraiya intentara infiltrarse por capricho, probablemente caminaría hacia su muerte. La advertencia de Orochimaru tampoco pasó desapercibida para Tsunade. Había descubierto lo de los clones recientemente, y añadió: Jiraiya, no seas idiota. Esto no es algo que puedas tomar a broma. No queremos encontrarte muerto la próxima vez que regresemos. Ella y Orochimaru conocían a Jiraiya mejor que nadie. Tenía una vena traviesa que a menudo lo volvía imprudente. Incluso después de todos estos años, seguía con los mismos hábitos de alborotador. Sí, lo entiendo, refunfuñó Jiraiya, quitándole importancia con un gesto de la mano. Pero en el fondo, sabía que tenían razón. A decir verdad, había considerado echar un vistazo a la base de Orochimaru. El concepto del ejército clon le intrigaba, y no pudo evitar sentir curiosidad por cómo se hacía. Pero ahora que había oído lo letales que podían ser esos clones, tuvo que admitir la derrota. Burlarse de Orochimaru era una cosa, pero arriesgar su vida era otra.
Después de hacer los arreglos necesarios, Orochimaru y Tsunade finalmente partieron, dejando atrás la villa del sonido. Jiraiya los vio desaparecer en la distancia, caminando uno al lado del otro, y suspiró. ¿Qué más podía hacer que desearles lo mejor? Sensei, estamos listos. Dijo una vocecita detrás de él. Al darse la vuelta, Jiraiya vio que Yaiko lo miraba ansiosamente, lleno de energía y emoción. Muy bien, dijo Jiraiya, sacudiéndose la melancolía. Empecemos. Capítulo 150. Jiraiya no se quedó en Amegakure, sino que decidió quedarse en la aldea del sonido. Fue sorprendente, pero Orochimaru comprendió por qué. No era solo porque Nagato fuera la niña de la profecía, sino también por el complejo vínculo entre los tres. De jóvenes, Jiraiya sentía una atracción especial por Tsunade. Pero ahora, al verla a ella y a Orochimaru juntos, inevitablemente se sentiría incómodo si estuviera constantemente cerca de ellos. A Orochimaru y Tsunade tal vez no les importara, pero Jiraiya probablemente se sentiría fuera de lugar. Entonces, a su manera, Jiraiya decidió distanciarse. Tsunade también comprendió las razones de Jiraiya. No intentó persuadirlo porque, en realidad, no le correspondía hacerlo. Los sentimientos de Jiraiya por ella no eran precisamente un secreto, y aunque lo había rechazado varias veces, él nunca la había abandonado del todo. ¿Qué más podía decir? A veces, por mucho que te importe alguien, si el sentimiento no es mutuo, no hay nada que hacer. Algunos pueden convencer a otros con perseverancia, pero cuando existe una mejor opción, ¿para qué conformarse? Esta era la lucha de Jiraiya, no la suya. Unos días después, por la tarde, aldea de Konoha, oficina del Hokage Orochimaru y Tsunade regresaron para informar sobre su misión y explicar su prolongada ausencia. Naturalmente, mantuvieron en secreto los detalles de la aldea del sonido. Si bien ocultar información a sus superiores podría considerarse desleal, Orochimaru nunca se había sentido obligado por una estricta lealtad a la autoridad de Konoha. ¿Y Tsunade? Nunca había sido de las que seguían las reglas sin más. Influenciada por Orochimaru, tampoco sentía la necesidad de revelarlo todo. Después de escuchar su informe, incluida la decisión de Jiraiya de quedarse, Hiruzen asintió pensativamente. Dado que la guerra efectivamente se ha calmado, si Jiraiya ya tomó su decisión, que sea. Entendido, respondieron. Hiruzen dio una calada profunda a su pipa, expulsando un aro de humo. Han recorrido un largo camino. Tómense un descanso. Sí, sensei, respondieron Orochimaru y Tsunade, haciendo una reverencia antes de salir de la oficina. Al salir, la mirada de Hiruzen se posó en Orochimaru, absorto en sus pensamientos. Al regresar a la aldea, Orochimaru notó un cambio en la forma en que la gente los miraba. Los ojos de los aldeanos estaban llenos de admiración y respeto. Al preguntar por ahí, se enteró de que el título de Sannin se había extendido por toda Konoha. Parecía que Anzo de la Salamandra, quien los había llamado los Sannin legendarios, sin saberlo les había dado un gran impulso a su reputación. Afuera de la oficina del Hokage, Tsunade se giró hacia Orochimaru con una sonrisa. ¿Quieres venir a mi casa? Ahora que su relación se había profundizado, existía entre ellos una calidez y familiaridad que no existían antes. Como dijo Jiraiya, solo después de una verdadera conexión podían considerarse una verdadera pareja. Al ver la vacilación de Orochimaru, Tsunade lo tomó del brazo juguetonamente. Vamos. No tienes nada esperándote en casa. Además, te vendrá bien visitar a Nawaki. ¿Nawaki? Claro, claro. Vamos. Orochimaru no se opuso. La idea de regresar a una casa vacía le resultaba poco atractiva. Mientras caminaban, una idea asaltó a Orochimaru. Tal vez este vacío fuera parte de la razón por la que su yo alternativo en otra línea temporal finalmente traicionó a Konoha. Había perdido a sus padres a temprana edad y carecía de vínculos sólidos con la aldea. Para alguien así, no sería difícil rebelarse contra un lugar al que no sentía un verdadero apego, especialmente bajo la influencia de alguien como Danzo. La casa de Tsunade estaba en el complejo Senju, ubicado en la aldea de Konoha. No era su primera visita, pero hacía mucho que no estaba allí. Recordó lo animado que solía ser el complejo, lleno de miembros del clan Senju. Pero ahora, aparte de la casa de Tsunade y las habitaciones de Uzumaki Mito, la mayoría de los edificios estaban vacíos u ocupados por aldeanos comunes. Los Senju ya no eran un clan próspero. Incluso la casa de Tsunade tenía un aire de soledad, el silencio casi opresivo. Hermana mayor. Orochimaru Sensei. Has vuelto. La voz de un niño rompió el silencio mientras Nawaki se acercaba corriendo con una sonrisa radiante.
El regreso de Orochimaru a la aldea podría haber parecido tranquilo a primera vista, pero varias personas lo habían notado, particularmente Danzo y el clan Uchiha. Era lógico que Danzo estuviera interesado. Aún ambicionaba recuperar influencia en Konoha y veía a Orochimaru como un aliado potencial. Pero la atención del clan Uchiha era intrigante. Ansiaban comprender la posición de Orochimaru y su relación con Hiruzen. De ser posible, querían aprovechar su influencia para aliviar la presión que soportaban por parte del liderazgo de Konoha. Los Uchiha fueron uno de los clanes fundadores de Konoha, pero se vieron relegados a las sombras dentro de su propia aldea. Es comprensible que estuvieran inquietos y buscaran cualquier ventaja. Orochimaru, por su parte, también tenía interés en el clan Uchiha. No era solo curiosidad, se trataba de poder. En concreto, el poder de sus ojos. En el pasado, no había considerado la importancia del poder ocular. Se conformaba con sus propias habilidades. Pero tras recuperar a Nagato, se sintió atraído por el potencial del Rinnegan, los ojos legendarios que Nagato poseía, aunque aún latentes. Para aprovechar al máximo el poder del Rinnegan, Orochimaru sabía que necesitaría una considerable cantidad de energía espiritual y preparación física. En resumen, si quería despertar completamente y controlar el Rinnegan, necesitaría obtener material genético Uchiha para cultivar su propio Sharingan y, eventualmente, fusionarlo en un par de Mangekyo. Orochimaru, ¿le pasa algo a la comida? ¿Por qué no comes? La voz de Tsunade interrumpió sus pensamientos. No, solo estaba pensando en algo, respondió Orochimaru, volviendo a la realidad. Tomó el tazón de sopa que ella había preparado y le dio un sorbo. Un sabor extraño golpeó su lengua de inmediato, y apenas logró tragar antes de darse vuelta hacia un lado y toser. ¿Qué es esto? Ja. Nawaki se echó a reír, aplaudiendo. Sensei, qué valiente eres. ¿De verdad te comes la comida de mi hermana?